Buenas noches, Paula. Buenas noches a toda la audiencia de Chile y por lo que veo de algunos países de América Latina. Realmente para mí es motivo de mucha satisfacción estar participando en este simposio nacional organizado por las clínicas alemanas de Chile. Y el tema que se me encomendó es el tema relacionado con anticoncepción de solo progestágeno, si es más segura en tiempos de COVID. Entonces me permití dividir la plática en tres segmentos importantes a considerar. Entonces, ¿qué dice FIGO en relación con el tema de COVID y anticoncepción? Pues la señora Jay Sheffield mencionaba que si en algún momento los servicios de anticonceptivos y de planificación familiar juegan un papel primario importante, es en este momento. Son componentes básicos de los servicios de salud, pero nos encontramos con tres aspectos a considerar. Tres demoras que si en una época normal de demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar juega un rol importante esta demanda insatisfecha, ahora más con hay demora en la búsqueda de los métodos, con acceso demorado y por supuesto con atención deficiente en cuanto a la prioridad del manejo de los medicamentos durante esta etapa y en donde, si bien es cierto, forma parte de una responsabilidad de los sistemas de salud, es más una componente de los que de una u otra manera hacemos salud femenina los responsables del tema. Desde hace 60 años que la píldora y los anticonceptivos hormonales comenzaron a salir al mercado alrededor de 1961. En esta pequeña gráfica que ustedes ven abajo a su derecha en la pantalla, está en el cuadro grande todo el avance que se ha tenido en anticonceptivos hormonales orales combinados y en el cuadro pequeño que está en la parte superior, el avance de las píldoras de solo gestágeno o las píldoras de solo progestina, y juegan un rol importante 6 épocas a considerar. A principios de los años 60, del aparecimiento de la píldora anticonceptiva que tenía como características manejar dosis muy altas de estrógenos, sintéticos ambos. En Estados Unidos, la primera píldora utilizando mestranol, que es un estrógeno prodroga que debería de convertirse en etinil-estradiol para actuar como estrógeno eficaz. Y en Europa, a finales de 1961, Alemania, aparece la primera píldora anticonceptiva utilizando ya etinil-estradiol como un estrógeno sintético. Ambas con un factor común, utilizando una progestina de primera generación que tenía como aspecto importante ser poco potente y por consecuencia necesitar de dosis muy altas con los efectos secundarios y los eventos adversos de las mismas. En la década de los 70 entonces se sigue disminuyendo la cantidad de estrógenos en anticoncepción, pero adicionalmente a esto, buscando progestinas que fueran mucho más potentes para tratar de disminuir las dosis. La Organización Mundial de la Salud propone que en aquella época el mejor anticonceptivo es aquel que tenga tantas hormonas como sea necesario, pero tan pocas como sea posible para disminuir los efectos secundarios y los eventos adversos. Y aparece el levonorgestrel, una progestina de segunda generación, que es más potente que todas las de primera generación, noretisterona, noretinodiol, noretinodrel, etcétera. En los años 90 aparecen en la misma tendencia de disminuir la dosis de estrógenos, también la búsqueda de progestinas más potentes. Ya aparecen las de tercera generación, gestodeno, desogestrel y norgestimato. Y alrededor del 2000 se comienza a buscar desarrollar nuevos gestágenos que sean muy similares en su comportamiento a la progesterona que produce el ovario. Y paralelo a esto, desde 1968 que aparece la primera píldora de solo progestina con clormadinona, se ha ido buscando mejorar la tendencia de encontrar progestinas con características diferentes e importantes, hasta llegar al año 2019, en el que aparece una píldora ya no denominada POP, sino DOP, que simplemente quiere decir progestina de solo drospirenona, y vamos a ver por qué razón. Porque a principios de los años 60 se pensaba que era casi el método ideal por excelencia. Sin embargo, en esa década
comienzan a aparecer los primeros reportes de enfermedad cardiovascular. Tromboembolismo venoso, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, sobre todo de tipo trombótico, hipertensión arterial, que tenían un factor común y era modificación de los factores de coagulación. Entonces, acá una de las 3 preguntas que hicimos, ¿de quién es la responsabilidad del incremento en la modificación negativa de los estrógenos? No es de todos los estrógenos, porque los estrógenos naturales, los estrógenos que produce el ovario, mantienen una hemostasis equilibrada a través de 3 componentes. El de la parte izquierda de su diapositiva, que habla de pared endotelial con vasodilatación, porque el estrógeno natural actúa mediante la acción de una enzima, la prostaciclina sintetasa, produciendo vasodilatación. Por el otro lado, los estrógenos naturales como el estradiol producen antiagregación plaquetaria. En cuanto a los factores procoagulantes, el estradiol mantiene abajo los factores procoagulantes con un fibrinógeno normal y un factor 7 normales. Y en cuanto a los factores fibrinolíticos, anticoagulantes, el PAI-1 y el tiempo de antitrombina 3 aumentados. Sin embargo, cuando salen los anticonceptivos al mercado y se le agrega el éster etinil, ese éster etinil hace al estradiol 120 veces más potente en su acción antigonadotrópica, buscando efecto anticonceptivo. Hoy por hoy sabemos que el efecto anticonceptivo no depende del estrógeno, depende eminentemente de la progestina, cualquiera que sea, porque la potencia de una progestina se mide por la dosis de inhibición de la ovulación y por la dosis de transformación del endometrio. Entonces, este éster etinil no solo no contribuye al efecto anticonceptivo, sino que además invierte la acción de los factores, aumentando los procoagulantes, disminuyendo los fibrinolíticos, no hay vasodilatación porque no hay reconocimiento por la prostaciclina provocando vasodilatación, sino por el contrario, actúa el tromboxano provocando vasoconstricción y adicionalmente una adhesión plaquetaria. Por esa razón es que incrementa el riesgo de, entre otras cosas, tromboembolismo venoso, aun y cuando sea una mujer joven, aun y cuando su sistema circulatorio cardiovascular sea joven y sano, hay una modificación intrínseca de los factores de coagulación negativa. Por esta razón es que cuando pensamos en anticoncepción, deberíamos de, entre otras cosas, irnos hacia el extremo superior derecho de su diapositiva, en donde aparecen los LARCs o la píldora de solo progestina o la píldora de solo drospirenona. Definimos LARC como aquel anticonceptivo de larga acción reversible y que son no otra cosa más que métodos administrados menos de una vez por ciclo o por mes y que se utilizan durante periodos de tiempo largos. 3 métodos a considerar de solo progestina. Por un lado, el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel. Por el otro lado, los inyectables de depósito que utilizan acetato de medroxiprogesterona. Y por el otro lado, los implantes que utilizan, al igual que el sistema intrauterino, liberación del levonorgestrel. Por supuesto, también los dispositivos intrauterinos no hormonales, la T de cobre, y la búsqueda de desarrollos futuros al respecto. Cuando hablamos de clasificación de los anticonceptivos, hay un sinnúmero de maneras de clasificarlos. Sin embargo, cuando hablamos de la perdurabilidad en el tiempo, hay anticonceptivos de corta acción, llamados SAC, que son, por ejemplo, las píldoras utilizadas todos los días, y las de larga acción o los de larga duración, como los LARC que mencionábamos anteriormente. La tendencia de la Organización Mundial de la Salud y de los criterios de elegibilidad pareciera ir encaminada a sugerir que los anticonceptivos de larga acción son mucho más aptos para la mujer en etapa reproductiva que quiere espaciar sus embarazos, independientemente de factores como edad, como paridad, como etapa de la edad reproductiva en la que se encuentren. Lo mismo da que sea un adolescente o que sea una mujer adulta en etapa reproductiva, por 3 factores a considerar, porque son altamente eficaces, porque mantienen un muy buen nivel de satisfacción y porque la continuidad de su uso es
es importante y, por supuesto, trascendental. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de LARCs no dependen de la usuaria en particular, sino dependen del método que se esté utilizando. Tanto así como para pensar que los métodos de largo plazo tienen muchísima menos falla que los de corta duración. Y en esta diapositiva, en la parte izquierda les muestro cuál es la falla dentro de los primeros 12 meses de uso de un anticonceptivo. Y si comparamos los hormonales, el condón, ya no digamos el coito interrumpido, independientemente de si es el uso perfecto o el uso típico, en la gráfica totalmente del lado izquierdo vemos cómo el implante, el dispositivo de cobre, el levonorgestrel, que son el principal exponente de los LARCs, tienen una mucho menor falla comparado con otros métodos. Si nos vamos en la gráfica del lado derecho, vamos a ver quién abandona más fácilmente, qué método abandonan más fácilmente un año después de haberlo comenzado a utilizar. Y ustedes ven totalmente del lado derecho de su diapositiva que la posibilidad de abandono del método con LARCs es muchísimo menor que cuando utilizamos cualquier otro método anticonceptivo. Y si nos vamos en función del tema, hay una influencia directa de los anticonceptivos en su impacto negativo sobre tromboembolismo venoso. En la parte izquierda de la diapositiva, ustedes ven aquellas mujeres que no usan anticoncepción y que a pesar de eso tienen una posibilidad de tromboembolismo venoso bajo, que es de género, pero muy bajo. En la parte de en medio, todo lo que está en azul son aquellos anticonceptivos que tienen el componente de progestina y además un estrógeno en diferentes dosis de etinil-estradiol y en diferente progestágeno. Y por el lado derecho, la mini píldora, la píldora de solo progestina utilizando desogestrel y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, en donde no hay un incremento de tromboembolismo venoso, o incluso es más bajo que la usuaria, que la no usuaria de métodos anticonceptivos y de planificación. Estas son las 4 categorías de los criterios de elegibilidad que ustedes conocen de la Organización Mundial de la Salud, en donde básicamente categoría 1 y 2 pueden utilizarse en la balanza de riesgos y beneficios, de ventajas y desventajas, y por el lado derecho, categoría 3, 4, en donde idealmente deberíamos de buscar otra opción. Aquí les traigo tabaquismo, que si ustedes se fijan en la mitad de la diapositiva está aunado tabaquismo y edad de la usuaria, en donde realmente, desde mi particular punto de vista, aunque el número de cigarrillos es importante, es más importante la asociación de tabaquismo con la edad de la usuaria de un anticonceptivo, porque incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular y principalmente de infarto del miocardio cuando unimos más de 35 años y además tabaquismo. Si ustedes se fijan acá, cuando hablamos de tabaquismo en mujeres mayores de 35 años, independientemente del número de cigarrillos, los anticonceptivos orales combinados, el parche, el anillo, el anticonceptivo oral, la anticoncepción inyectable combinada, son categoría 3-4 en donde idealmente deberíamos de utilizar otro método. Sin embargo, cuando vemos todos los que son LARCs o píldora de solo progestina, podemos darnos cuenta cómo todos ellos son categoría 1, en donde podríamos perfectamente utilizar cualquiera de ellos. Cuando hablamos de obesidad, ya lo decía el doctor Parra, cómo la obesidad incrementa el riesgo cardiovascular en la mujer, sobre todo en aquella mujer que va envejeciendo y que va aumentando en edad, pero por supuesto también en aquella mujer que tiene un índice de masa corporal arriba de 30, en donde por supuesto podemos tener opción para utilizar los combinados. Sí, los podemos usar, pero preferentemente deberíamos de usar un LARC y deberíamos de pensar en una píldora de solo progestina. ¿Por qué razón? Porque la obesidad, ya lo decía el doctor Parra, aumenta la resistencia a la insulina y la sola aumento de la resistencia a la insulina impacta negativamente sobre el perfil de lípidos, aumentando la posibilidad de arteriosclerosis, sobre todo por el hecho de modificar el catabolismo
de las lipoproteínas de alta y de baja densidad, con aumento de colesterol y de triglicéridos, y en donde, por supuesto, esa paciente, esa usuaria con obesidad, con índice mayor de 30 o incluso con sobrepeso, tiene un incremento de su riesgo cardiovascular. Pero si a eso agregamos que la obesidad, por su acción sobre adipocito, que indirectamente tiende a aumentar las moléculas proinflamatorias, interleuquinas 1, 2, 6, factor de necrosis tumoral, sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el riesgo cardiovascular. Y la tendencia actual del COVID está llevándonos a asumir que también aumentan estas moléculas proinflamatorias, de tal manera de que en anticoncepción en salud reproductiva tendríamos tres condicionantes. Por un lado, COVID, complicado, moderado, severo. Por otro lado, anticoncepción con estrógenos. Y por el otro lado, la obesidad. Si a eso agregamos los factores múltiples de riesgo en enfermedad arterial cardiovascular, nuevamente vean ustedes los combinados de progestina con estrógenos categoría 3-4, mientras que los LARCs y los anticonceptivos de las píldoras de solo progestina son categoría 1, disminuyendo el riesgo cardiovascular. Esto es del Comité de Opinión de Amada de mayo del 2020, en donde están los factores de riesgo de tromboembolismo venoso del lado izquierdo, de trombosis arterial del lado derecho. Básicamente son casi los mismos factores, en donde ustedes pueden ver edad mayor de 35 años, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, antecedentes familiares, comorbilidades como hipertensión, dislipidemia, diabetes, que en su momento, en los criterios de elegibilidad, la Organización Mundial de la Salud los pone como categoría 3-4, pero que cuando hablamos de píldoras de solo progestina o de píldoras de solo drospirenona, se vuelven categoría 1 o categoría 2, independientemente de todos esos factores de riesgo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de drospirenona, y hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que busca es disminuir el volumen plasmático y disminuir la presión arterial por ese encendido del sistema renina, riñón-hígado, angiotensinógeno, que por medio de la enzima convertidora de angiotensinógeno se convierte en angiotensina 2, que solo por sí misma ya induce a vasoconstricción, pero que adicionalmente a nivel de glándula suprarrenal enciende la actividad de la aldosterona, favoreciendo retención de agua y de sodio y aumentando el volumen plasmático y la presión arterial. Cuando nosotros vemos a una mujer joven en etapa reproductiva, ¿quién favorece que se encienda este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Los estrógenos. ¿Qué estrógenos? Todos. Aquí sí todos. Los estrógenos que produce el ovario, los estrógenos naturales, los estrógenos sintéticos que se utilizan en anticoncepción e incluso los estrógenos naturales utilizados en anticoncepción, como el estradiol que se está utilizando en la actualidad. En la mujer joven en etapa reproductiva, el hecho de ovular y de producir progesterona durante la segunda mitad del ciclo hace que se antagonice ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay una acción antimineralocorticoide que mantiene un balance en el volumen plasmático y en la presión arterial. Cuando nosotros damos anticoncepción, ¿todas las progestinas tienen el mismo efecto? Y la respuesta es no. Los estrógenos encienden el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero una sola progestina tiene ese efecto antimineralocorticoide y esta es la drospirenona. Por eso fue la tendencia a buscar una píldora de solo progestina que tuviera drospirenona y que hoy se llama DOP, píldora de solo drospirenona. ¿Por qué razón? Porque bloquea a nivel del receptor de aldosterona la presencia de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero lo importante de este tema es que cuando nosotros vemos ese estrógeno encendiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no pensemos solo en receptores de aldosterona a nivel del riñón, porque tenemos receptores de aldosterona a nivel vascular, a nivel del miocardio, por supuesto a nivel del riñón y a nivel del sistema nervioso central. Todos comportándose
de diferente manera. Pero vean ustedes en el lado izquierdo de su diapositiva, de nuevo, encendido del estrógeno por el sistema renina-angiotensina-aldosterona que se une al receptor vascular y no solo puede producir un daño vascular, una disfunción endotelial, sino además un efecto protrombótico propio del estrógeno que enciende ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto aumentando la enfermedad cardiovascular. No perdamos de vista el concepto de COVID-19 y aquella paciente que tiene una COVID positivo con una sintomatología ya moderada, severa, hospitalizada o que esté moderada, pero que esté tratada ambulatoriamente. Cuando nosotros pensamos en cómo antagonizar esta enfermedad cardiovascular o este riesgo cardiovascular, el efecto de la drospirenona y su efecto antimineralocorticoide logra que se bloqueen los receptores de aldosterona a todo nivel. Aquí tengo cuáles son los otros contraceptivos de larga acción, en donde vemos que la eficacia es la misma con un índice de Pearl de 0.2 a 0.5, con una duración anticonceptiva que varía dependiendo de si es una T de cobre, un sistema liberador o un implante, con una inserción que se puede hacer en cualquier momento, con la eficacia que se inicia inmediatamente y el retorno a la fertilidad también inmediatamente al suspender. Sin embargo, la utilización de los LARC, por lo menos en países como los países de Centroamérica y en algunos países de América Latina, es limitado. Y es limitado, entre otras cosas, por una balanza negativa de mitos y de tabúes que giran en torno de los LARCs y que limitan la utilización de los mismos. Sin embargo, está demostrado hasta la saciedad que no solo mantienen una eficacia adecuada, son reversibles, independientemente totalmente de la característica de la usuaria como responsable del manejo de su método, casi no tienen contraindicaciones, no hay necesidad de estar recordando, pocos efectos secundarios, protección endometrial. Entonces, básicamente son anticonceptivos que tienen una acción importante. Aquí tenemos el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel con sus características de eficacia similar a la de los métodos definitivos. En cuanto a tolerancia y eficacia, la misma de los dispositivos intrauterinos. Y cuando hablamos de eficacia, tolerancia y seguridad, Mirena o el sistema liberador de levonorgestrel es tan eficaz y seguro como los anticonceptivos orales. Cuando nosotros pensamos en seguridad en tiempos de COVID, ¿por qué pensar en un anticonceptivo de larga acción? Por dos características importantes. Primero, porque su eficacia no depende de la usuaria, sino depende del método. Ella no tiene que pensar en estar tomando o colocándose algo, sino simplemente el LARC y se despreocupa temporalmente mientras dure la eficacia del método. Y lo más importante es porque no contienen estrógenos. ¿Y por qué pensar en una píldora de solo progestina? Pues porque aunque es un SAC, aunque es un contraceptivo de acción corta, no tiene estrógenos y además los beneficios de la drospirenona en el sistema renina-angiotensina-aldosterona importantemente demostrados en las diapositivas que les mostré anteriormente. Aquí están las pautas de tratamiento de una mujer en etapa reproductiva sin COVID-19 o que sea una mujer asintomática con sospecha, pero que no tenga el test de COVID. Sin COVID o con sintomatología leve, ya sea porque esté asintomática o porque haya coriza, tos, no haya fiebre, esté ambulatoria, no hay por qué cambiar el anticonceptivo. Ella debería de seguir el anticonceptivo que en aquella consejería balanceada entre usuaria y médico se decidió que era el mejor para ella. Ahora, cuando ya hay una sintomatología moderada, con coriza, con tos, pero además con síndrome febril, algún tipo de dificultad respiratoria, la estamos manejando ambulatoriamente, pero no sabemos hacia dónde va a cursar la enfermedad, si hacia alivio o hacia complicación. Entonces lo ideal es pensar en cambiar el anticonceptivo combinado con estrógenos,
por una píldora de solo drospirenona o bien por un LARC. Y cuando tenemos ya una paciente con sintomatología severa, que tiene un compromiso respiratorio importante, que ha sido hospitalizada, entonces definitivamente retirar el anticonceptivo cualquiera que éste sea y por supuesto el tratamiento específico manejado por el equipo conveniente y especial para el tema. Acá tenemos por un lado las pacientes ya con COVID confirmado que están del lado derecho en tratamiento domiciliario. Está COVID confirmado, en tratamiento domiciliario, pensar en cambiar el anticonceptivo por un LARC. Y en paciente ingresada en el hospital con COVID confirmado, independientemente de las características propias de la usuaria, retirar cualquier anticonceptivo y dar tratamiento. Estas son las conclusiones de las que tal vez yo me limitaría por tiempo a hablar de dos importantes. Número uno, no hay por qué cambiar el anticonceptivo usado si no hay una evidencia de infección por COVID-19. Es decir, no generemos angustia, tranquilicemos a nuestra usuaria que nos llama o que nos consulta y, por supuesto, mantengamos el método anticonceptivo. Pero lo más importante de esto es que ante una enfermedad con COVID-19, pensar en el uso de anticoncepción oral combinada no es la mejor alternativa y debemos de pensar en modificarnos a un LARC cuando ya hay una sintomatología establecida. Y algunas preguntas que comenzaron a surgir al inicio de la enfermedad, entre ellas algo que ahora parece risible, pero que en su momento generó ansiedad, era si existía una mayor incidencia o mayor riesgo de gravedad o de padecer COVID-19 cuando estoy con tratamiento hormonal anticonceptivo. Dos factores importantes. En primer lugar, la corta evidencia demostró que no se ha encontrado ninguna relación entre anticoncepción hormonal como factor de riesgo para COVID. Y por el otro lado, que a pesar de que la enfermedad está establecida y a pesar de que están los factores de riesgo, sí se hace necesario que, aun y cuando se esté utilizando un método anticonceptivo, nosotros replanteemos el método de acuerdo a la necesidad. Lo dejo acá, lo someto a su consideración y si tienen alguna duda o alguna pregunta, estoy a sus respetables órdenes. Les ruego me disculpen el inconveniente del inicio y Paula, estoy a la orden. Muchas gracias.